Todos bienvenidos. El día de hoy seguimos estudiando Pedro. Vamos a continuar ahí donde se quedó nuestro hermano Bersabí la semana pasada. En esta carta que estamos estudiando, Pedro anima a los creyentes a seguir adelante, a no desmayar. Recordemos que, aunque ya lo hemos dicho varias veces, los hermanos a los cuales Pedro les escribe esta carta se encuentran dispersos, son perseguidos, están siendo calumniados, tienen abusos de autoridad y abusos de sus vecinos, de otras personas. Son cristianos que están sufriendo, están viviendo en un mundo muy difícil en su tiempo, con mucha hostilidad. Y sin lugar a dudas nos podemos bien fácilmente identificar con este grupo de hermanos, porque al día de hoy algunos de nosotros recibimos también ese tipo de abusos o de hostilidades, algunos más, algunos menos. Y en cada porción de esta carta, Pedro anima a los creyentes, a los lectores de esta carta, a no poner su mirada, su enfoque en las circunstancias, sino a poner la mirada en las verdades de la Escritura. Pedro anima a recordar cuál es la base de su fe, a enfocarse en el Señor Jesucristo, a enfocarse en llevar una vida santa. Pedro lleva a los lectores de esta carta a meditar la importancia de ser piadosos, de llevar vidas gozosas, vidas santas, puras, ejemplares, a pesar de que en ese proceso puedan llevar una vida de dificultad o de sufrimiento. Desde el capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 6, es decir, hasta lo que estudiamos la semana pasada, Pedro enseña a los lectores la importancia de llevar una vida santa en medio del sufrimiento, pero recordar que su salvación es algo muy preciado, muy valioso. Están llevando una vida de dificultad y en medio de esta dificultad ellos pueden ser un buen testimonio de cómo llevar una vida cristiana, porque precisamente tanto en momentos de dificultad, un extremo, o en momentos de mucha abundancia, es a donde más puedes mostrar lo que es la vida cristiana. Así es que ellos están llamados a ser una comunidad, una iglesia que dé el testimonio de lo que es ser cristiano, ser un hijo de Dios, independientemente de qué tan difícil sea la situación. El día de hoy vamos a comenzar otra sección, otro párrafo. En los versículos del 7 al 11, es el siguiente párrafo, y el día de hoy solamente vamos a empezar ahí en el versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Solamente vamos a ver el principio de este versículo 7. Esta carta, la carta de Pedro, entonces, la podemos organizar en 3 secciones. En estas 3 secciones se presentan los motivos básicos por los cuales debemos llevar una vida cristiana. ¿Debido a qué? De nuevo, a lo valiosa que es nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado, debido a la situación presente en la que vivimos, debido al mundo y al modo en el que se vive y en el cual podemos dar testimonio. Y hay una tercera sección que es la que empezamos el día de hoy, la segunda venida de Cristo, en la cual debemos responder por la manera en la que hemos vivido. El día de hoy entonces empezamos esta tercera sección de la carta. Solamente vamos a ver la mitad del versículo 7. Como se pueden dar cuenta, Pedro nos da la introducción
o nos permite reflexionar respecto a temas muy profundos. Por eso es que cuando Dios me ha permitido compartir con ustedes, me tomo mi tiempo, porque Pedro nos permite o nos lleva a pensar, a meditar, y debemos pensar en profundidad de todas estas cosas. Entonces, aquí está sobresaltada una parte que dice el fin. Ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Por qué está resaltado aquí el fin? Porque es importante tener claro que la palabra fin no se refiere o no quiere expresar un cese o una idea de término. Tampoco se refiere a un fin cronológico, sino la idea es algo que se consuma, algo que llega a una meta, algo que alcanza un propósito deseado, un propósito que se ha logrado, un destino definitivo. No solamente es decir, ya se acabó, no, es decir, estamos llegando al punto, a la meta, al objetivo, a la conclusión. Así es que cuando Pedro está diciendo ya se acerca el fin, entonces ya se acerca ¿qué? La meta, el objetivo. Y empieza la frase diciendo se acerca, se acerca. Entonces, eso se refiere a algo que está por suceder muy, muy pronto. En una sola palabra se dice es inminente. Es inminente, quiere decir esto es algo que va a suceder muy pronto. Ahora, este acontecimiento puede suceder en cualquier momento. Así es que Pedro les está recordando a los lectores y a nosotros también que debemos llevar una vida de expectativa. Debemos tener muy claro que Cristo viene pronto, pronto, pronto. Tenemos que estar, por lo tanto, atentos, pendientes, ya que no sabemos cuándo. El Señor Jesucristo habla de esto en un montón de pasajes. Vamos a algunos de ellos el día de hoy. Mateo 24, empezando en el versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Aunque lo acabamos de leer, ¿qué es lo que dice aquí? Se casaban, iban a alguna fiesta, algún pachangón, algún toquín, se iban al partido de fútbol, todavía no existía el fútbol, ¿verdad? Pero al partido de lo que hubiera en aquel tiempo. Se iban de coto, se iban de shopping. Bueno, el shopping mall no existía, pero seguro había algún puestecillo al que se iban ahí a comprar sus cachivaches. Y entonces llevaban una vida ¿qué? Común. ¿Y qué dice la Escritura? Y no sabían en qué momento. Ahora es muy interesante porque creo que ya lo comenté en alguna ocasión. Noé estuvo predicando durante ¿qué? Alrededor de 120 años. Es una de las predicaciones más largas que ha habido. Diciéndoles a las personas que ¿qué? Que se arrepintieran, que dejaran de pecar. Y Noé llevaba una vida ejemplar. Una vida de ¿qué? De expectativa. Porque el Señor le dijo, va a llover. ¿Cuándo? Pronto. Noé sabía exactamente en qué día iba a llover. Dios no le dijo tal día a tal hora va a llover, simplemente le dijo prepárate un arca y en cualquier momento llueve. Y entonces él seguramente cuando Dios le dio esta noticia no dijo, oigan mis muchachos, pues como dentro de un año vamos a empezar un arca porque dice Dios que va a llover. Seguramente Noé dijo, manos a la obra, hijos, vamos a hacer esta arca porque dice Dios que va a mandar una lluvia, un diluvio. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe?
Pero dijo Dios que va a llover un montón. Y entonces Noé, ¿qué? Le creyó a Dios, construyó el arca y estaba esperando cuándo iba a llover. Y el día en el que menos lo esperaba, ni siquiera Noé, ¡fum!, viene el diluvio. Así es que el Señor tiene mucho que enseñarnos y este tema es un tema reiterativo. Es un tema del cual el Señor Jesús dice no una, ni dos, ni tres, sino un montón de veces. No voy a ver el día de hoy todos los pasajes, pero sí varios, para que ustedes vieran que el Señor Jesucristo habla de esto varias veces. Otro ejemplo es el que da Jesús respecto de un hombre que se enriquece. Se enriquece y de pronto dice, Lucas 12, empezando el 18, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, ya tenía mucha lana. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi granero y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso humanamente parece tener sentido, solo humanamente. Pero desde la perspectiva de Dios, pero Dios le dijo, necio, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y quién se quedará con todo lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Este hombre no estaba pensando en Dios, ni en ser rico delante de Dios, sino en ser rico en sí mismo. Pensaba solo en él mismo. Pensaba que iba a vivir muchos años. Y tal vez muchos de nosotros pensamos eso, a cualquier edad, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Vamos a vivir muchos años. Y el Señor te puede decir exactamente lo que le dijo a este hombre, necio, hoy vienen por ti. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor. Otro ejemplo que nos da el Señor en Lucas 12. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor. De un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. El Señor puede llegar en cualquier momento y tenemos que estar, ¿qué? A la espera. A la espera. Luego en el versículo 37 dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Así es que nosotros debemos como siervos de Dios estar ¿qué? Pendientes, estar a la expectativa, pendientes. Y después en el versículo 38 dice nuevamente, sí, dichosos, ¿se dan cuenta? En una parte tan corta dice el Señor Jesús 2 veces ¿qué? Dichosos, dichosos, sí, dichosos. Entonces nosotros tendremos dicha, seremos dichosos si el Señor nos encuentra, como dice aquí, preparados. Amado, ¿estás preparado para la venida de Cristo? ¿Hoy estás listo? ¿Estás listo hoy? Algo que les he dicho reiterativamente es, para dos cosas tiene que estar un cristiano preparado siempre. Número 1, para morir. Y número 2, para predicar la palabra de Dios. Si no estás listo para eso, no eres un buen cristiano. Siempre tienes que estar listo para morir. Si el Señor llega hoy tienes que estar listo. Y entonces serás ¿qué? Dichoso, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, continúa diciendo el Señor Jesús. Si un dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, ustedes deben estar preparados porque el Hijo de Dios vendrá cuando menos lo esperen.
nos ha tocado que se metieron a nuestra casa en alguna ocasión, creo que ya les platiqué, se llevaron las bicicletas, el tanque de gas y quién sabe cuántas cosas. Pues que en mi casa hay un cierrapuertas. Porque como no falta alguien despistado que no cierra la puerta, hay que estar, ¿qué? Preparados, porque tú no sabes en qué momento viene el ladrón. Pero aquí el Señor Jesús en realidad no nos está diciendo que pongas un cierrapuertas o que pongas cámaras, sino que estés, ¿qué? Preparado. El punto es, está preparado, porque así como tú no sabes, porque no va a llegar un ladrón y te va a decir, oiga señor, oiga don, al ratito vengo por sus tanques y por sus bicis, ¿no? Pues no te avisa. El ladrón llega en el momento que menos lo esperes. Y el Señor Jesús dice, en el momento que menos lo esperen, yo voy a llegar. Esa frase que hizo muy famosa Schwarzenegger en realidad no es de él, ¿verdad? Cuando dijo, I'll be back. Pues ¿quién dijo eso antes que él? El Señor Jesús. Dijo, I'll be back. Y entonces hay que estar preparados. Pregunta Pedro en versículo 41, Señor, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para otros? A veces en las predicaciones es así, ¿no? De pronto, ahí te hablan. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Versículo 42. Donde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deje encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Y aunque no es el propósito de esta predicación, de rápido, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía es administrar los bienes de otro. Es administrar las propiedades de una persona que es el dueño, el amo, el Señor. Y eso es Dios. Dios es el dueño, Dios es el amo, Dios es el Señor. Nosotros solamente, ¿qué? Administramos sus bienes. Y como administradores debemos ser fieles, debemos cumplir de una manera correcta con el encargo que Dios nos da. Dios quiere que administremos sus bienes, sus recursos con fidelidad, con prudencia. Continuamos en el versículo 43, 44, dice, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Entonces, si se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo no solamente dice que viene pronto, no solo dice que viene en el momento que menos lo esperemos, sino, si ustedes han puesto atención y he resaltado varias veces la palabra, ¿qué? Dichoso. Dichoso. Tú, amado hermano, hermana, serás dichoso si te encuentras así como Jesús te dice que estés, preparado, atento, listo. Eso te hará dichoso. Dichoso si cuando llega Dios me encuentra a mí, ¿qué? Cumpliendo mi deber. Dichoso tú, amado hermano, amada hermana, si cuando llega el Señor estás, ¿qué? Cumpliendo con tu deber. Pero ¿qué tal? Versículo 45, pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a emborracharse. Entonces, cuidado con maltratar a otros que también sirven a Dios. Debemos tener cuidado porque a veces cuando servimos a Dios o cuando llegamos a estar en una posición de liderazgo, a veces maltratamos a otros. Hay que tener mucho cuidado. De nuevo, al final, tanto tú sirves a Dios como ellos sirven a Dios. Todos servimos al mismo Dios. Debemos tener cuidado de hacer las cosas que agradan a Dios y debemos tener cuidado de no hacer las cosas que desagradan a Dios. El Señor de este siervo volverá en el día en el que el siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente
y le impondrá la condena que reciben los que incrédulos. Ah, caray. Oye, pero yo soy salvo. ¿De veras? ¿Y por qué te comportas como un incrédulo? Los incrédulos son los que maltratan a otros, pero el creyente no debería. El creyente no debe maltratar a otros que también sirven a Dios, igual que tú. Dios nos ha llamado a servir a todos, algunos en un área, a otros en otra área. Entonces, ¿en qué área Dios te ha llamado a servir? ¿Lo estás haciendo correctamente? ¿Lo estás haciendo como Dios manda? ¿Como Él quiere? O a lo mejor lo haces como tú quieres y piensas que lo estás haciendo bien. El día de ayer, en otro curso que tuvimos, les daba yo un ejemplo. Les decía, por ejemplo, a mi esposa, por mucho tiempo le llevaba yo arreglos de flores, ¿no? Pero a ella no le gustan los arreglos de flores, le gustan los ramos. Y entonces yo llevaba el arreglo de flores ahí como para... Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que dije? A mi esposa, ¿qué? No es algo que le guste. Pero a veces hacemos las cosas que a nosotros, ¿qué? Nos gustan. Y pensamos que a la otra persona le gustan, pero no le gustan. Entonces tenemos que conocer a la persona. ¿Cómo conoces a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo sabes qué le gusta y qué no le gusta? Leyendo la Biblia. En el caso de la esposa, pues escuchando lo que te dice. Si te dice no me gustan y se las vuelves a llevar y dice no me gustan. O a lo mejor no te dice no me gustan. Simplemente dice me gusta más esto o prefiero esto. Pues entonces hay que escuchar. De la misma manera hay cosas que a Dios no le gustan y que en la Biblia dice esto no me gusta. A veces Dios no solamente dice no me gusta, dice esto me desagrada, lo abomino, es abominable, es detestable. Pero nosotros ¿qué? Lo hacemos. Somos ignorantes o descuidados si no ponemos atención. Y hacemos las cosas poniendo de parapeto a Dios y decimos, ay, mira qué arreglo de flores te traje. Y entonces esas flores en realidad no son para ella, son para ti. Debemos hacer lo que a Dios le gusta, lo que Dios manda, hacer las cosas que Dios pide como Dios las pide. No como queremos, no como nos gusta. Esa es una práctica de pronto muy común en todo ser humano. Y de pronto decimos así como Saúl, pero si sí obedecía a Dios. ¿No dijo eso Saúl cuando vino Samuel y le dijo, oye, ¿por qué no hiciste tal cosa? Ay, no, pero sí obedecí. No, no obedeciste, hiciste lo que tú quisiste. A veces en los ministerios, en la iglesia es así. Las personas hacen lo que quieren y como quieren, pero no como se les manda. Y de pronto sale con el vacío, pero sí obedecí. No, no obedeciste. No hiciste lo que se te pidió y como se te dijo. Versículo 47, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y el que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Pregunta, amado hermano, ¿cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto te ha confiado Dios? Eso nos tiene que llevar a meditar. Entre más cosas te ha dado Dios, más te exigirá.
Al que mejor vive de aquí, más se le exigirá. Al que tiene mejor trabajo, más se le exigirá. Al que tiene más sueldo, más se le exigirá. Al que tiene un ministerio en esta iglesia o en cualquier iglesia, con un nivel superior, más se le exigirá. Más. Por eso es que en otra porción de la Escritura dice el Señor: tengan cuidado de no querer ser muchos de ustedes maestros, porque se les exigirá aún más. Todo el mundo quiere ser líder. Y dice el Señor: no es un mal deseo, solo que hay que cumplir con ciertos requisitos. Y hay que pensar que entre más se te da, más se te va a exigir. La exigencia es mayor. De pronto, cuando hay alguna llamada de atención, es y debe ser mayor para el que está más arriba. En Hechos, capítulo 1, empezando el versículo 6, entonces los que estaban reunidos con él, con el Señor Jesús, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? El Señor Jesús, para cuando Lucas nos narra esta porción de la Escritura en el libro de los Hechos, ya había muerto, según las Escrituras, había resucitado al tercer día, según las Escrituras, y había sido visto por muchos. Entonces el Señor Jesús resucitó. En muchas porciones de la Escritura, la misma Biblia dice que Él enviará a su escogido, ¿para qué? Para restaurar el reino, para poner a Israel en un lugar especial, en un lugar preeminente. Y entonces los discípulos dicen: bueno, el Señor ya vivió una vida justa, ya murió, ya resucitó, pues ya llegó el tiempo del fin, ya llegó cuando ahora sí Israel va a ser la gran Jerusalén, y etcétera, etcétera. Y por eso le preguntan: Señor, ¿ahora vas a restablecer el reino a Israel? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces Dios decidió no decirnos cuándo Jesús vendrá. Y creo que hay dos razones por las cuales Dios decidió no decirnos. Y estas son porque le quitaría algunos motivos a la iglesia. Les explico. Hay dos lados. Hay dos lados de decir cuándo viene Jesús, y los dos tienen riesgos. Imagínate a los primeros discípulos de aquel tiempo, un poquito después de la resurrección. Regrésate. Estás en aquel tiempo. Y entonces Jesús les dice: pues voy a tardar un poco más de 2000 años en volver. ¿Sabes qué es lo que muy posiblemente hubiera sucedido con muchos de ellos? Se hubieran vuelto flojos. Y lo mismo pasaría con nosotros hoy. Entonces, una motivación para no ser flojos y para hacer lo correcto es pensar que el Señor puede venir en cualquier momento. Si nosotros no supiéramos que el Señor va a regresar pronto, si el Señor te dijera: voy a regresar en 200 años, muy posiblemente muchos de nosotros ni siquiera, como el día de hoy, hubiéramos llegado temprano. Diríamos: pues, al fin que se tarda. Pero tenemos el otro lado. Si supiéramos que el Señor viene pronto, si por ejemplo les dijera, si ahorita viniera el Señor y les dijera, o una voz del cielo, o yo no sé, alguien, nunca faltan esos falsos profetas que dicen: el Señor, imagínate ahorita que te dijera, el Señor llega en 15 minutos. Muy posiblemente muchos de ustedes saldrían pero corriendo. Mamá, acepta al Señor porque va a venir en 10 minutos.
Muy posiblemente le mandarían un mensaje de WhatsApp a todos sus familiares o amigos para decirles que por favor se arrepienta porque el Señor llega en 15 minutos o en 10. Muy posiblemente si estuvieras peleado con alguien de aquí le dijeras, por favor hermano, perdóname, ya no te vuelvo a jalar las trenzas. Entraríamos muchos tal vez en pánico. En pánico. Entonces, el Señor en su gran sabiduría, para evitar, por un lado, que nos volviéramos flojos, o por el otro lado, que entráramos en pánico, solamente nos dice, vivan en expectativa, vivan en la espera, estén ¿qué? Atentos, preparados. Una espera sabia, una espera prudente. Como los hermanos de las primeras iglesias. Un ejemplo de una muy buena y fiel iglesia es la de Tesalónica. Y Pablo les escribe a los hermanos de esta iglesia, y en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, encontramos esto. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes los recibieron. Pablo envía a unos hermanos a que le echen un vistazo, una supervisión de cómo están las personas en Tesalónica. Y esas personas vienen de regreso a Pablo con el informe de cómo les fue. Y ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y el día de hoy todos deberíamos vivir, si no es que ya lo estamos haciendo, si tú ya lo estás haciendo, qué bueno, pero si no, algo que debes hacer, algo que todos debemos hacer es vivir en esa expectativa, en esa espera de que el Señor llega pronto, en cualquier momento. Si nosotros no hacemos eso como individuos y como iglesia, no nos estamos comportando como una iglesia fiel. Debemos ser fieles como individuos y ser fieles como iglesia. Así es que Pablo le escribe a una iglesia que es fiel. Por eso es que Pablo los está felicitando, les está diciendo, qué bueno que ustedes se convirtieron a Dios, que dejaron a los ídolos, que están sirviendo a Dios y que están esperando a Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo esta mentalidad correcta, tengo una mentalidad de forastero, de extranjero. Eso me recuerda que yo estoy aquí de paso, que en cualquier momento Cristo viene por mí, que se aparezca. Entonces, Pedro les está diciendo que ya se acerca. Incluso si nosotros regresamos a algo que vimos la semana pasada, si no se acuerdan, ahorita rápidamente recordamos un versículo de la semana pasada. Dice Pedro en el capítulo 4, versículo 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Las personas que no hacen lo que Dios quiere, lo que Dios manda, van a tener que rendir cuentas. Y no solo él, ellos, todos. Porque todos tendremos, dice la Escritura, que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo el juicio Dios se lo ha entregado a su Hijo Jesús. Jesús es el que va a juzgar. Cristo cuando venga juzgará a vivos y a muertos en su segunda venida encarnada. Así es que Pedro está hablando de eso. Cristo vendrá a juzgar. En su carta a los Romanos, en el capítulo 3, empezando el versículo 11, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Para los que se estaban durmiendo aquí en la predicación, ya es hora de que despierten del sueño.
Pero también en este mundo a veces estamos como en un sueño y pensamos que ¿qué? Que no pasa nada, que Cristo se tarda en venir. Que a lo mejor algunos piensan, bueno, pues es que cuando tenga mis hijos y mis nietos, y el Señor te podría decir lo mismo que aquel que estaba poniendo sus graneros grandes, necio. No vas a llegar a nietos, es más, ni a hijos. Hoy vengo por ti. Despierta del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Hace cuánto aceptaste a Dios como tu Señor y a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te acuerdas hace cuánto? Pues tu salvación completa hoy está más cerca que hace 10 años, o que hace 7, o que hace 5, o que hace unas semanas para los que se bautizaron apenas. Su salvación hoy está más cerca que ese día. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, versículo 12. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. De nuevo el día, cuando Dios venga, se acerca. Más vale que hagamos a un lado las obras de ¿qué? De las tinieblas. Más vale que nos vistamos de las armas de la luz, de la armadura de la luz. Más vale que vivamos de una manera apropiada. Han de saber que el día de ayer nos dimos una vuelta a la Ciudad de México y la verdad es que no estábamos enterados de que había un desfile. Coincidió, pero imagínate, amado hermano, imagínate que ahí en ese desfile hubiera alguna persona que se dice cristiano. Imagínate. Seguramente algunos de tus hijos o a ti te invitaron para un famoso Halloween, ¿no? Que te disfraces de bruja, de demonio, del Freddy Krueger, de Chucky o de, yo qué sé, del Harry Popotes o yo no sé de qué te invitaron. Pero ahora imagínate que en ese momento, nosotros que andábamos por ahí con mi familia y pasamos por ahí, pensé en lo que estoy viendo hoy en la predicación. ¿Qué tal que en este momento se aparece el Señor Jesús? ¿O qué tal que ese día que te invitaron a la mafufada esa del Halloween, estás tú vestida o vestido ahí de bruja o de demonio, de lo que sea, y en ese momento llega el Señor Jesús? Pregunta, ¿qué cara crees que va a poner el Señor Jesús? ¿Tú crees que te va a decir, oye, qué bonito te quedó tu disfraz? Seguramente te dirá, maldito, te vas a ir al infierno. ¿Te imaginas? Ahora te imaginas qué cara pondrías tú si ves al Señor Jesús ahí. Seguramente se te cae la cara de vergüenza, se te caen los pantalones, ¿no? O te haces ahí en los pantalones nada más de la impresión. Hay muchas personas, no lo digo de broma, han de saber que cuando una persona tiene una impresión tan fuerte, eso no es broma, hay personas que se hacen en los pantalones, del puro miedo. Tengo un familiar que está en la policía y él me comenta que sí es cierto, que sí hay personas que de la impresión de que les ponen una fusca ahí en la cabeza, se hacen del baño, porque es una cosa terrible. Cuando a mí me asaltaron y le platiqué que me pusieron la pistola en la cabeza, me decía, pero oye, no inventes, a muchos de nosotros aún siendo policías, el que te ponen una pistola en la cabeza no es cualquier cosa, ¿no? Inclusive ni siquiera se compara el que andes ahí en el tiroteo a que de plano la pistola te la pongan en la cabeza, es otra cosa, es una cosa muy tremenda que no todos pueden soportar, pero en fin, regresando al punto, tú como creyente, no puedes, no debes dejar a un lado las obras de la oscuridad. Te tienes que poner la armadura de la luz. Debes meditar en el poder de Dios, en ese Dios que es no solamente amoroso, sino también un Dios terrible.
un Dios temible, un Dios que merece todo nuestro respeto, toda nuestra honra, un Dios grande. Continúa en el versículo 13 diciendo, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Podríamos hacer casi una predicación por cada una de estas cosas y aquí nos la aventamos todo el año. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Se acerca el Halloween. ¿Estás invitado a vestirte de qué? De lo mismo que te tienes que vestir todos los días, del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muchas personas están pensando en qué, en satisfacer ese deseo. El mejor disfraz, ¿no? Hemos visto incluso también en nuestra unidad esos desfiles ya en el año creo pasado y antepasado. Y yo les comentaba a algunas personas, mira, verdaderamente esas personas no están disfrazadas. Esos son. En realidad las personas no se disfrazan de demonios, son demonios. Son hijos del diablo, son esclavos de la maldad, son esclavos de la mentira. En la primera carta a los Romanos, capítulo 7, dice Pablo, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Estamos en un mundo que se está muriendo. Cada vez más estamos avanzando más rápidamente a la venida de Cristo. Entonces lo que Pablo dice, no se aferren a las cosas de este mundo, no se aferren ni siquiera a las personas de este mundo, no se aferren a eso. Nos aferramos a nuestra misma esposa, nos aferramos al esposo, nos aferramos a los hijos. No nos tenemos que aferrar demasiado a eso. Nosotros debemos tener las cosas, pero no demasiado agarradas, sino sueltas, listos para dejarlas. Debemos dejar en las manos de Dios a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todo, entendiendo que todo lo que está en este mundo es pasajero, todo. No nos debemos involucrar demasiado en esta vida, ni tener unas relaciones posesivas, ni amarrarnos así exageradamente a algo o a alguien. Eso no quiere decir que seas infiel a tu esposo o a tu esposa. No, sino que debes tener todo en la medida correcta, en la proporción correcta, que tu prioridad es y debe ser Dios. El Señor Jesús dice, no exactamente con estas palabras, pero a veces las traducciones que tenemos no nos ayudan. Dice el Señor, aquel que no me ame más que a su esposa, aquel que no me ame más que a sus hijos, esa sería una traducción muy buena, aquel que no me ame más que a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Y Dios quiere que seamos dignos de Él, de ser sus discípulos. Así es que debemos no amarrarnos demasiado a esa economía, a ese trabajo, a todo, porque el tiempo se hace cada vez más corto. El tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca.
Y entonces alguien podría decir, oye, pues ya llevamos 2000 años y no llega. Entonces algunos dicen, como dice la Escritura, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. O como lo dice también uno de los apóstoles, no tomen esto como tardanza, porque el Señor vendrá cuando menos lo esperen. Y si el Señor no viene es porque nos está todavía dando el chance, y es lo que tienes que pensar, de corregir, de mejorar, de testificar, de hablarles a las personas que no les has hablado, de corregir eso que no has corregido, de dejar esa relación incorrecta que todavía tienes con alguna persona, en algún negocio, de poner prioridad, de poner prioridad. Nos debe importar nuestra madre o padre, sí, pero no más que Dios. Nos tienen que importar nuestros hijos, sí, pero no más que Dios. Porque si no lo hacemos así, entonces estamos perdidos. No tenemos la perspectiva correcta. Así es que, debido a que la venida del Señor está más cerca, para ellos, para los primeros creyentes estaban en esa expectativa. Y nosotros debemos tener ese mismo sentir que los primeros creyentes. En cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento. Y eso me recordó de una película, déjenme ver cómo se llama. En una que sale Rowan Atkinson. Un inglés, el Mr. Bean, pues. Johnny English. Un investigador, ¿no? Que es bien cotorro este hombre, pero en fin, en parte de la película, entra él a una iglesia católica, por cierto, y entonces viene y de pronto se levantan las faldas de un sacerdote que está ahí, y curiosamente tiene tatuado en su trasero, finge trabajar, Cristo viene pronto. Es una escena muy curiosa de la película, pero algunas personas hacen eso. Fingen trabajar porque Cristo viene pronto, ¿no? Se me hace curioso que un sacerdote católico traiga eso tatuado, finge trabajar. No se trata de fingir, no se trata de hacer como que trabajo, no se trata de hacer como que amo a los hermanos, no se trata de hacer como que los trato bien, no, hay que verdaderamente hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo sí viene pronto, Cristo sí viene pronto. Entonces, Dios no los engañaba a ellos, pero tampoco Dios nos engaña a nosotros el día de hoy. Cristo viene pronto. Jesús puede venir en cualquier momento. Recordemos que la Escritura dice que para el Señor 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Él puede venir en cualquier momento. Pablo también en esta misma carta, en el capítulo 15, en el versículo 51, dice, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ahora me voy a regresar, fíjense qué dice. No todos moriremos, no todos moriremos. Pablo no dice, no todos morirán, sino todos ¿qué? Moriremos. Él se incluye porque él piensa y está seguro que en cualquier momento viene el Señor. Y luego en la segunda parte de este versículo dice, y nosotros seremos transformados. Él se incluye. En su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, empezando el versículo 15, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de nuevo Pablo les está diciendo a los hermanos en Tesalónica que el Señor va a venir y que Él va a estar ahí. No dice, pues en algunos 2000 años va a venir el Señor, dice, cuando estemos ahí.
¿Qué es lo que le daba el impulso a Pablo? ¿Qué es lo que le daba el impulso a Pedro, a Juan, a todos los primeros discípulos? Un impulso es pensar, el Señor viene pronto, entonces échale candela. Habla de Dios, haz lo que tienes que hacer, hazlo bien, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos. De nuevo, Pablo se incluye. Pablo se incluye y dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Nos tenemos que animar de decir, hermanos, el Señor viene pronto y nos va a llevar. Y vamos a estar con Él y nos vamos a reunir con Él y vamos a estar con Él para siempre. Pablo, cuando escribe esta carta, lo escribe con un sentido de ¿qué? De que Cristo viene pronto, de inminencia, que ya es inminente, que ya está aquí, que ya viene. Y dice, nosotros, cuando estemos, nosotros, y estaremos, y vendremos, y seremos, Él se incluye. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia y como siervos de Dios. Y cada líder tiene que tener eso en la mente. Cristo viene pronto. Si tú enseñas a mujeres, o a niños, o a jóvenes, o a matrimonios, hermanos de matrimonios, que su matrimonio honre a Dios y vivan bien, porque Cristo viene pronto y en cualquier momento viene el Señor. Y si ustedes se están llevando ahí de la greña, ¡qué barbaridad! O a los jóvenes, por favor, no hagan todo lo que los demás jóvenes hacen, porque Cristo viene pronto. Santiago, capítulo 5, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Santiago dice, ya se acerca. Pablo dice, ya se acerca. El escritor a los Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. Bueno, qué bueno que ves la transmisión, pero sería mejor que vengas. No dejemos de congregarnos, animémonos unos a otros, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día que se acerca. Y en el año 2024, ¿acaso no estará más cerca? Juan, en el libro del Apocalipsis o de las revelaciones de Jesucristo, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento se acerca. Así empieza este libro del Apocalipsis e interesantemente termina de una manera similar. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. El Señor Jesús que dice, vengo pronto. ¿Y cuál debería ser la respuesta de nosotros como individuos y como persona? Amén. Ven, Señor Jesús. Primera de Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Voltea a tu alrededor y ve mucha de la enseñanza de algunas disque llamadas iglesias y algunas mal llamadas iglesias cristianas. ¿Y sabes qué es lo que vas a encontrar ahí? Enseñanzas diabólicas, doctrinas diabólicas. Y entonces, eso nos deja ver que el tiempo que ya está cerca, que ya estamos en los últimos tiempos. Juan,
En su primera de Juan capítulo 2 dice, versículo 18, queridos hijos, esta es la hora final. ¿Qué dice Juan? ¿Cuándo? Esta, ya está. Juan ve que la hora final ya estaba en el momento en el que él mismo estaba viendo. Esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Nos damos cuenta como en este versículo 2 veces dice Juan, esta es la hora final. Entonces la hora final empezó desde hace ese tiempo. Por eso es que por eso es que Pablo, Juan, Santiago, Pedro llevan una vida y muestran una vida y enseñan respecto de una vida correcta. Los profetas de la antigüedad dijeron que el Mesías vendría en los tiempos postreros, que Él vendría al final de los tiempos. Y entonces, cuando Cristo vino, a ver si no se me pierden, empezaron los últimos tiempos. Desde aquella encarnación de Cristo empezaron los últimos tiempos. Ellos habían visto todo un sistema religioso, tradiciones, ceremonias, rituales, sacrificios, templos, sacerdotes, ofrendas, y todo eso queda atrás cuando el velo del templo es rasgado. Dios abre el lugar santísimo para que todos tengamos acceso a ese lugar santísimo gracias a Cristo Jesús. Y entonces Dios, de una manera simbólica, cuando Cristo está puesto en esa cruz y el velo del templo se abre, se rasga, Dios está diciendo, todo este sistema queda atrás y empezamos el último tiempo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 23? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego en el capítulo 24, Jesús salió del templo y mientras caminaban se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y resulta que unos pocos años después de que el Señor Jesús dijo esto, en el año 70 después de Cristo, el Señor Padre hizo que se cumpliera lo que el Señor Jesús dijo. Ese templo fue derribado. Dios juzgó a Israel y Dios juzgó ese templo. Destruyeron el templo. Jerusalén quedó en ruinas. Y hasta el día de hoy, ese sistema de sacrificios no se ha vuelto a restituir. Por eso es que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, consumado es. Él era el sacrificio y Él era el sacerdote. Y todo este sistema ceremonial había quedado atrás. Y entonces se inicia el nuevo pacto, un pacto por medio de la sangre de Cristo. Así es que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra y así sucedió. Todo ese sistema creado por Dios pero distorsionado por los hombres, Dios dijo, se acabó, este sistema no me sirve. No porque de origen fuera malo,
porque el que lo instituyó fue Dios mismo. Dios lo quitó porque todo ese sistema se había corrompido, había perdido el enfoque, había perdido el rumbo. Por eso Dios decidió darle fin. Así es que comienza un nuevo orden, un nuevo tiempo. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaban en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Tengan cuidado en que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo será apenas el comienzo de los dolores. Apenas es el comienzo. Y esto nos deja ver, tenemos guerras y rumores de guerras, entonces estamos ¿qué? En el comienzo apenas de muchos dolores. En Hebreos capítulo 9, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Como ya lo vimos antes, Cristo vino, se ofreció para llevar el sacrificio de todos aquellos que le acepten y aparecerá de nuevo, pero ahora ya no para recordarnos el pago de nuestros pecados, ya no vendrá como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendrá para juzgar al mundo, para castigar a todos aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces tendremos este reino eterno. En Colosenses capítulo 1, Él, Cristo, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Cristo derrotó el pecado, Cristo derrotó la muerte, Cristo derrotó al infierno, Cristo derrotó la pena que la ley traía sobre nosotros. Cristo derrotó a Satanás, derrotó a los demonios, mostró su autoridad. Hablamos de eso en semanas anteriores. Y ahora estamos viviendo los últimos días de esta tierra. Ahora estamos en espera de que el Señor venga a establecer el reino eterno. El reino eterno. Ahora estamos en un tiempo en el que la gracia de Dios es mostrada a muchos para venir a la salvación. Pero vendrá el tiempo de juzgar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Entonces, de nuevo, debido a que la venida de Cristo viene pronto, que puede suceder en cualquier momento, en cualquier milésima de segundo, debemos tener la actitud correcta. Debemos estar en espera. Ahora, no se trata
de ser fanáticos religiosos, sino simplemente de llevar una vida correcta. No se trata de vivir en pánico, sino de llevar de nuevo una vida correcta, buscar la santidad, vivir en santidad, porque es necesario que todos, 2 Corintios 5:10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En otras palabras, vamos a rendir cuentas por nuestra vida, para que cada uno sea recompensado por lo que haya hecho en esta vida, en este mundo, sea bueno o sea malo. Así es que nuestra vida debe mostrar ser una vida útil, una vida devota, una vida de fe, una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo ya. Primera de Juan 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Seremos como Cristo? Amén. Y si tenemos esa esperanza, nos purificamos. Filipenses capítulo 3 dice Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual que Pablo, esforzarnos, seguir adelante. Filipenses 3:13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y por último, primera de Juan capítulo 2, versículo 28, ahora, queridos hijitos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Amado, ¿te gustaría o crees que sea bueno ser avergonzado cuando Él venga? Yo creo que no nos gustaría pasar esa vergüenza. Así es que esforcémonos para vivir la vida justa que Dios quiere. Santísimo Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, te agradecemos por su venida encarnada, por su vida justa, irreprochable y ejemplar, por su muerte y resurrección, y también, Santísimo Dios, queremos suplicarte humildemente que en cada uno de nosotros haya ese sentido de que pronto viene nuestro Señor Jesús, que nos ayudes a corregir todo aquello que tengamos que corregir, que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Señor, si alguna persona en este lugar no te ha aceptado como Señor, Dios y Salvador, te suplicamos que muevas su entendimiento, su mente, su corazón para aceptarte como Señor y Dios, ya que tú puedes venir en cualquier momento. Te suplico, Señor, que santifiques a cada persona de esta, la iglesia que compraste con tu sangre. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser santos, así como tú eres santo. Ayúdanos a estar siempre pendientes de tu venida, pensando que en cualquier momento puedes llegar y debemos ser irreprochables para ese momento. Ayúdanos y guárdanos de pecar. Y también, Señor, te quiero suplicar humildemente que perdones por nuestros pecados, porque muchos de nosotros no hemos tenido hasta este momento la perspectiva correcta. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir. Te lo suplico, Señor, en el nombre de aquel que viene pronto, Cristo Jesús. Amén.